En el día de hoy hablamos con el responsable de la Residencia de Diputación de Mayores de Marchena, con su director Antonio Manuel Mateo, una vez se han conocido los resultados, todos negativos, de los últimos análisis del COVID realizados entre sus usuarios y personal que se han llevado a cabo en 3 ocasiones desde que comenzara la pandemia. Esa buena noticia de que el coronavirus sigue manteniéndose a raya en ese sector tan vulnerable de nuestra sociedad se une al balance de lo vivido en las instalaciones de este centro, catalogándose como de muy difícil la labor diaria llevada a cabo en la que había que reinventarse constantemente y en la que se agradece el papel de los trabajadores. Ha sido muy difícil, porque es cierto que esta situación nos ha pillado por sorpresa a todo el mundo. Es cierto que cada día nos levantamos y acudíamos al trabajo con las lógicas preocupaciones, ¿no? No sabía la magnitud que iba a alcanzar el problema ni por dónde te podía entrar, ¿no? Y sobre todo también porque te tenías que reinventar todos los días, ¿no? O sea, cada día eran nuevas orientaciones, nuevas pautas, indicaciones que se dictaban por parte del Ministerio y que teníamos que ir adaptándolas a nuestra propia realidad y a las características de nuestros usuarios y de nuestras instalaciones, ¿no? De nuestros centros. Entonces ha sido un trabajo muy intenso, muy agotador, por parte de todos, por parte de todos. Yo, si me permitís, quiero aprovechar la oportunidad para reconocer públicamente el trabajo realizado por los trabajadores de la residencia. Se han entregado plenamente en salvaguardar la seguridad sanitaria no solo de ellos mismos, sino por supuesto de los usuarios y de sus propias familias, ¿no? Y la verdad es que han dado el callo y yo creo que es justo reconocer públicamente, ahora que tengo la oportunidad, reconocer y agradecer esa implicación y ese esfuerzo, ¿no? A pesar de lo difícil que ha sido, y difícil porque los que lo hemos vivido en primera persona sabíamos los temores con los que salíamos de nuestras casas y los temores con los que llegábamos a nuestras casas, porque todos tenemos familia, ¿no? Incluso teniendo en cuenta de que, desgraciadamente, como sabéis, porque también era compañero vuestro, lo hemos tenido muy cerca, ¿no? El fallecimiento del marido de una compañera, a la que quiero lanzarle un beso desde aquí, a María José Montero, que bueno, ya sabéis lo que ocurrió con su esposo, que además era compañero de esta casa, ¿no? Y eso nos hizo ver que la amenaza estaba cerca, ¿no? Podía llegar en cualquier momento. Durante el confinamiento, la Residencia de Diputación acogió el traslado de algunos mayores de la residencia de la Junta, por lo que los más de 50 trabajadores de este centro han atendido a 30 vuelos durante el estado de alarma. En la residencia nuestra se han hecho test de anticuerpos en 3 ocasiones, el 13 y el 21 de abril y el último el 16 de junio. Test que se le han hecho a todos los usuarios y a toda la plantilla, ¿vale? Y afortunadamente los 3 casos todos han sido negativos. Pero a principios de abril, desde la Consejería de Salud y Familia, recibimos una orden que teníamos que acoger 10 abuelos y abuelas de la residencia de la Junta de Andalucía, porque tenían problemas para sectorizar zonas de aislamiento. Entonces, esos abuelos tuvieron un test más, hicieron el CPR, para asegurar que en el traslado no iba a venir ningún vector de contagio y, claro, también un poco por asegurarnos por ahí, ¿no? Nosotros, cuando llegó el momento de la crisis sanitaria, teníamos 20 abuelos, ¿vale? Y en plena crisis se produjo el traslado de 10 usuarios de la residencia de la Junta a nuestra residencia. Es decir, hemos estado con 30 abuelos durante todo este tiempo. Ya se está empezando a producir lo que es el retorno de algunos de los abuelos, pero de manera pautada, ¿vale? Está previsto que todo ese retorno se produzca al menos hasta el 30 de septiembre. Y en cuanto al número de trabajadores, pues estamos en torno a los 53, 54, sumando todos los colectivos, ¿no? Y trabajadores que trabajan a 3 turnos, muchos de ellos, como sabéis, ¿no? El día a día de atención a los usuarios se ha visto modificado por las exigencias sanitarias y de seguridad que se han ido estableciendo a través del Ministerio y las publicaciones en los boletines oficiales del Estado, con nueva distribución de espacios y nuevas normas. Nosotros constituimos al principio una comisión de trabajo para prevenir y contener, evitar el contagio, ¿no? Entonces, ese grupo de trabajo, que era interdisciplinar, estaban representados todos los colectivos,
se reunía al principio a diario, luego ya fue la cosa espaciándose más una reunión y otra, y ahí recogíamos todas las indicaciones que nos mandaban a diario a través de los decretos que salían desde el Ministerio, desde el mando único, ¿no? Cuando digo diario, digo a diario. Eran los 7 días de la semana, muchas comparecencias en domingo, muchos boletines que salían a última hora recuerdo una resolución de presidencia que nos llegó a las 11:30 de la noche y tuvimos que andar cambiando todo sobre la marcha, ¿no? Y eso era un diario, ya digo. La razón era porque efectivamente nos pilló por sorpresa todo. Todo el que diga lo contrario no está diciendo la verdad. Todo el mundo sabe que aquí esto nos ha pillado de sorpresa a todo el mundo y todo el mundo hemos tenido que actuar de manera rápida y ya digo, como decía al principio, reinventándose permanentemente y recogiendo indicaciones de donde nos llegasen, ¿no? El contacto con otros dispositivos de la Diputación era permanente a través del coordinador general, es decir, medida que se adoptaba en un lado y que veíamos que era buena, pues la compartíamos o nosotros la trasladábamos. Y luego en el tema de los espacios, en todo momento hemos intentado por todos los medios garantizar EPIs para los trabajadores y sobre todo garantizar el tema del distanciamiento social, ¿vale? De esa forma, pues si los abuelos antes ocupaban un salón, durante ese tiempo abrimos 2 salones para que estuvieran más espaciados. Los abuelos estuvieron confinados todavía están confinados. Hoy quiero tener una reunión para plantearnos ya la desescalada en ese sentido, ¿no? Las visitas estaban absolutamente prohibidas, personal ajeno a la residencia tenía prohibida la entrada. Ya empezamos hace 2 fines de semana con el retorno de las visitas, pero visitas que se están produciendo de manera programada, con todas las medidas de seguridad, con los paneles de metacrilato, con los EPIs para el familiar que visita, una sola persona, preferentemente siempre la misma, y visitas muy cortas, de media hora, y mucha higiene. Bueno, eso fue fundamental también, ¿no? Desde el primer momento. Ahí hemos contado con la colaboración de la UME, que también quiero decirlo aquí, y con la colaboración del Servicio de Extinción de Incendios de la Diputación Provincial, que periódicamente iban y nos desinfectaban con hipoclorito y con ozono, tanto exteriores como interiores de la residencia, ¿no? En pleno confinamiento, las muestras de cariño entre usuarios, personal y vecinos se convirtieron en habituales, con encuentros a través de los balcones y exteriores en los que participaban todos. Todas las tardes se producían los típicos aplausos, que se producían en todos lados y se hacía de manera compartida entre nuestros usuarios y personal que estaba de turno, y los niños y padres de las casas de enfrente, ¿no? Pero bueno, también la policía local otra tarde apareció por allí, hicieron una pequeña fiestecilla con las luces, el coche, en fin. Y a alguien se le ocurrió lo del bingo y bueno, se empezó a preparar y fue uno de los grupos de tarde los que lo hicieron de una manera un poco así medio improvisada, pero la cosa ya fue cogiendo enjundia y terminó, como ya viste, ¿no? Con Andalucía Directo aquí grabando. El futuro más cercano de la residencia pasa por estar preparados para un posible rebrote en otoño, unido al cambio en la gestión de ese tipo de centros, acreditando a esas instalaciones y concertando plazas con la Junta de Andalucía. El primer paso a esto es la autorización de funcionamiento, que ya llegó en el año 2016. Ahora, lo más inmediato será la resolución de algunos requisitos arquitectónicos que se espera se acometan pronto. Estamos ultimando ya un plan de contingencia que lo estamos haciendo en coordinación con la jefatura de inspección de servicios de este tipo, ¿no? Nosotros, cuando empezó todo esto, abrimos un documento que lo elaborábamos y lo renovábamos día a día, que le pasamos, lo bautizamos como cuaderno de bitácoras, ¿no? Y ahí íbamos contemplando las medidas que se nos iban ocurriendo, que nos iban dictando desde Madrid, que por cierto, la lectura de ese documento te demuestra claramente lo que estaba diciendo. Al principio, lo que ahora para nosotros puede ser una obviedad, en aquellos momentos era, bueno, ¿y cómo afrontamos esto, no? Ese documento a nosotros nos está sirviendo para volcarlo en ese plan de contingencia que tendríamos que tener preparado para el otoño, donde se sospecha que puede haber un rebrote, ¿vale? Eso dicen las autoridades sanitarias. Entonces, de esa manera, en eso estamos trabajando en la actualidad.
estamos desescalando, pero al mismo tiempo planificando. En cuanto al futuro de la residencia de Diputación, bueno, hay que entender que la Diputación no tiene competencia en este tipo de servicios. Son centros que por herencia, por historia, lo tienen, pero no es lo habitual en la comunidad autónoma andaluza, ¿vale? Lo habitual es que los centros de atención a mayores, de atención residencial, sean competencia de la Junta de Andalucía. ¿Nosotros cómo podíamos engancharnos a ese tren? Pues acreditar el centro y una vez acreditado, por parte de la Junta de Andalucía, concertar plazas, ¿vale? Firmando esos convenios de colaboración, de concierto de plazas. De esa manera la Junta remitiría, que es la que gestiona los centros residenciales que dan respuesta a los dependientes, a los que tienen reconocida una gran dependencia o una dependencia grave. Para nosotros poder hacer uso o recibir ese tipo de usuarios, tendríamos que hacerlo a través de la Junta de Andalucía en esas plazas concertadas. Bien, para nosotros poder concertar tenemos que acreditar, y para poder acreditar teníamos que tener la autorización de funcionamiento. La autorización de funcionamiento la conseguimos en el año 2016, en julio de 2016. Una vez conseguí la autorización de funcionamiento, nos pusimos a trabajar para la acreditación. Entonces salvamos todos los requisitos funcionales, pero nos quedaron algunas incidencias por resolver en los requisitos arquitectónicos. Anchura de puertas, anchura de pasillo, en fin. Y hemos estado trabajando en el proyecto de obra para poder hacer esas pequeñas reformas sin incumplir el Código Técnico de Edificaciones, y ya tenemos aprobado la financiación y tenemos aprobado el proyecto de obra. Y en esta semana se presentará a la Junta de Andalucía la solicitud de esas modificaciones sustanciales. Una vez que salvemos eso, estaremos en condiciones de poder retomar la acreditación y concertar plazas con la Junta. Parece algo... es curioso, ¿no? Pero cuando más parada ha estado la administración en España, en la historia de España, que ha sido en estos 3 o 4 meses, hemos podido desbloquear cuestiones que tenían ya sabor añejo, ¿no? Eran problemas antiquísimos, ¿no? Y se han resuelto. El tema de la titularidad del edificio está un poco en el limbo, y el tema de la financiación para la obra. Desde la dirección del centro dependiente de la Diputación se defiende la eficiencia de los servicios públicos y del trabajo de sus profesionales. Esta crisis sanitaria nos ha enseñado y nos ha demostrado la eficiencia de los servicios públicos y el trabajo que sus profesionales hacen dentro de ellos. Profesionales que además son el alma y el corazón de estos servicios, ¿no? Y yo creo que nos debe llevar a la reflexión de que invertir y defender los servicios públicos significa protegernos a todos. Y esto es un ejemplo que da muestras claras de lo que estoy diciendo. Es decir, de hecho, si hacemos una comparativa con lo que ha ocurrido en otras comunidades o con otro tipo de centros de gestión privada, podemos ver la incidencia que se ha producido en cuanto a número de fallecimientos, número de contagios, y eso no es casual. Eso no es casual. Y yo creo que de ahí tenemos que aprender. Todo el mundo, defender lo público, defender este tipo de servicios públicos y defender la necesidad de inversión en ellos. Eso a la larga nos protege a todo el mundo, sobre todo a las personas y a los colectivos más vulnerables, ¿no?